como condición precisamente de esta dualidad que venimos examinando entre lirismo y prosaísmo. Yo creo que tiene una importancia muy grande la atención. Nos encontramos en un mundo lleno de cosas con las cuales vivimos, con las cuales hacemos nuestra vida, y evidentemente nos afectan, en todo caso, en la medida precisamente en que somos pasivos, en que tenemos que contar con las cosas que nos rodean, de las cuales nos servimos para vivir, para realizar las operaciones vitales. Pero hay algo que es decisivo y que condiciona el sentido de esa realidad con la cual nos encontramos. Es la actitud que tenemos ante ella. Por lo pronto, la atención. Yo cada vez creo más que la atención tiene una importancia desmesurada en la vida. Muchas veces he pensado que la memoria, o depende en alguna medida de las neuronas, pero depende quizá más todavía de la atención. Cuando atendemos a las cosas, cuando nos fijamos en ellas, fíjense que la palabra fijarse es, cuando nos fijamos, se fijan en nosotros, la retenemos. La memoria en gran parte es el resultado de la atención. ¿Atención a qué? A todo. Atención a la vida. Hay mucha gente que resbala por la vida y entonces se le va borrando a medida que va pasando. En cambio, cuando se atiende, se retiene y además adquiere un relieve determinado. Respecto de la realidad con la que nos encontramos, hay una actitud que consiste en atender, y esto yo diría en ejercer presión sobre ella. Es evidente que podemos oprimir o no la realidad. Y al ejercer presión, entonces, hacemos que esa realidad, diríamos, despierte, adquiera relieve, que por sí misma no tiene. La realidad adquiere relieve cuando proyectamos sobre ella nuestros proyectos. Estos proyectos son múltiples y además en ningún sentido están dados. Nosotros podemos proyectarnos en muchos sentidos, en muchas dimensiones, sobre la realidad y además de un modo emergente. Quiero decir que no es que haya un repertorio de proyectos dados, no, esos proyectos van apareciendo, se van formando, se van alumbrando, y entonces esto constituye un sistema de presiones que ejercemos sobre la realidad. Es decir, la realidad tiene un papel muy concreto, el papel de un incentivo. Las cosas reales son incentivos que nos estimulan justamente a proyectar nuestros proyectos. Y entonces adquieren las cosas un carácter, diríamos, dramático. Adquieren el relieve de algo que se va convirtiendo en nuestro mundo. Recuerden ustedes la famosa expresión original en que Ortega formula en dos palabras el núcleo de su filosofía, el año 1914, yo soy yo y mi circunstancia. Y no olviden lo que añade, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Circunstancia es todo lo que me rodea. Esto es capital, todo lo que me rodea, y no solo el mundo físico, no solo. Es circunstancia mía, mi cuerpo, con el cual estoy siempre, que me acompaña siempre, que lo encuentro, que me rodea, y mi psique también, el repertorio de mis rasgos psíquicos, de mis facultades, de sus contenidos. Y más allá, la realidad presente o lejana o ausente o latente, hasta el extremo, toda la realidad posible, Dios, si existe, en la medida en que lo encuentro de alguna manera, forma parte de mi circunstancia. Todo eso es la circunstancia. Y sobre esa circunstancia yo proyecto mis proyectos.
Y entonces hago con ella algo distinto, que es mundo. No es simplemente una inerte circunstancia que me rodea. No es solo eso. Justamente mis proyectos humanizan la circunstancia, la personalizan, le dan un carácter dramático justamente que es el correlato de quién soy yo. Esta es la situación. Pero naturalmente esto depende, claro está, de una actitud personal, de una actitud que por eso llamaba presión. Yo ejerzo presión con mis proyectos. Al proyectarme sobre las cosas, las despierto, las articulo. No olviden ustedes que la realidad es constantemente interpretada. Cuando yo, no ya al hablar de interpretación, no me refiero solamente a la interpretación intelectual. Me refiero primariamente a la interpretación vital. Mis actos vitales interpretan las cosas. Yo me he sentado hace un momento en esta butaca. He interpretado este mueble como una butaca al sentarme. No es, ni siquiera lo he pensado. No es una interpretación intelectual o subyace porque he tenido trato con muchas butacas, porque se supone que me voy a sentar en ella. Pero la interpretación consiste en el acto vital de sentarse. Si yo bebo un vaso de agua, interpreto el agua como bebida. Si me echo al agua para bañarme o para nadar, estoy interpretando el agua de otra manera. Si la utilizo para apagar el fuego, es una interpretación enteramente distinta, que responde a proyectos varios, a proyectos distintos. Como ven ustedes, por tanto, las interpretaciones, insisto, vitales por lo pronto, intelectuales son una parte, una forma particular de interpretaciones también vitales, que consisten en comprender, en entender, pero esas interpretaciones son múltiples y pueden ser verdaderas, no se excluyen. Yo puse hace muchos años un ejemplo, decía que es una manzana y alguien dirá es una fruta, alguien dirá no, es un fruto, que no es lo mismo, ¿no? Alguien dirá es un alimento, otro dirá es una, no sé, una mercancía que se compra y se vende. O alguien dirá, no, es un arma, un proyectil si se lo tira a la cabeza a alguien. Si es Eva la que la ofrece a Adán, es una tentación. Todo eso es una manzana. Todo eso y más cosas. El error de las interpretaciones consiste en añadir y nada más. La manzana es eso todo eso que he dicho y otras cosas más, otras posibles interpretaciones. El error está en decir y nada más. Hay interpretaciones falsas. Hay interpretaciones que la realidad rechaza. Son falsas porque no se pueden. Es evidente, por ejemplo, que yo no puedo interpretar una nube como un vehículo. No, la realidad lo rechaza. Yo no puedo navegar en una nube. En un avión sí, pero en una nube no. Pero hay, por tanto, un repertorio de interpretaciones posibles, verdaderas, parciales todas ellas, que no se excluyen ni agotan la realidad. Este es el doble carácter de las interpretaciones. Por eso, evidentemente, cuando hay, por ejemplo, puede haber teorías, puede haber doctrinas sobre ciertas realidades dispares, distintas, pueden ser verdaderas con tal de que no sean excluyentes, con tal de que no se suponga que es y nada más. Este es el error. Pero pueden ser conciliables, pueden ser justamente entre diversas interpretaciones, interpretan, permiten comprender o permiten utilizar, permiten manejar la realidad. Ninguna basta, ni siquiera su conjunto, porque puede haber más, siempre es algo abierto. ¿Comprenden ustedes? Pues bien, cuando el hombre vive frente a su circunstancia, en esa actitud, diríamos, proyectiva, personalizadora, humanizadora, interpretativa, cuando justamente pone a la realidad en conexión con sus proyectos, y estos proyectos
pueden ser enormemente ricos, pueden ser muy pobres, pero pueden ser enormemente ricos. Entonces esa realidad empieza a rezumar sentido. El sentido es precisamente, diríamos, la respuesta de la realidad a mi presión sobre ella, a mis proyectos. Tomen ustedes un ejemplo completamente trivial y al alcance de la mano. Ustedes pueden ir por la calle, por una ciudad cualquiera, sin atender nada. Van ustedes simplemente a donde van y no miran y no se detienen en nada. Pero pueden hacer lo contrario. Supongan ustedes que van ustedes fijándose en cada cosa, que van ustedes atendiendo a cada cosa, dándole su valor. Entonces resulta que a lo mejor una ciudad anodina o un barrio sin interés, gris, más bien feo, en un día nublado, si ustedes lo oprimen con los ojos y con la atención, empieza automáticamente a adquirir sentido. Empiezan ustedes a ver que tiene interés. ¿Por qué? Porque al proyectarme sobre ello, estoy introduciendo un elemento de imaginación. La interpretación es siempre imaginativa. Y entonces doy a la realidad una dimensión de irrealidad. Es la que corresponde precisamente a los proyectos. Las cosas están ahí, son lo que son datos, están dadas. Pero si yo intervengo con mis proyectos, entonces empiezo a darles sentido, a darles una función en mi vida. Y esa función es múltiple, es en principio inagotable, no se acaba. Y esto rodea a la realidad como de una especie de orla de lirismo. Ustedes piensen que la realidad es interesante, paradójicamente, si yo me intereso por ella, en la medida en que yo me intereso por ella, en la medida en que precisamente me pongo en ella, es el correlato de mí mismo, de mis proyectos, de esa realidad mía personal que es esencialmente irreal. La persona es realidad e irrealidad. La irrealidad está incluida justamente en esa realidad que somos. Y entonces precisamente en esa articulación conmigo y por tanto con mi presión, con mi atención, con mi interés, justamente en eso consiste el que la realidad empiece a retomar sentido por todas partes, a ser algo que no se acaba, que no se agota, que es también real e irreal. Los proyectos y las interpretaciones son la irrealidad que se añade a eso real dado, que en principio es inerte. Y esto es justamente lo que da una realidad de lirismo, justamente la introducción de los proyectos humanos, la humanización de la circunstancia, la personalización, porque esa humanización no es una humanización abstracta, no es simplemente que el mundo sea mundo de alguien, no, es el mío. La palabra mundo no quiere decir un conjunto de cosas, la palabra mundo quiere decir mi mundo, el mundo de alguien. Si no hay alguien, no hay mundo. ¿Cómo se puede llamar mundo? Ustedes imaginen, por ejemplo, no sé, la realidad física, la realidad cósmica. ¿Es eso mundo? No, no es mundo. Será un conjunto de realidades físicas. El mundo es mundo de alguien. Si no hay alguien, no hay mundo. Como no hay paisaje. La realidad física no es paisaje. El paisaje depende de mí. El paisaje es paisaje para mí. Es el paisaje, es la realidad física, cósmica. Cuando yo la veo desde una cierta perspectiva imaginativa, cuando introduzco precisamente la irrealidad en su realidad, en su nula realidad, que no basta. ¿Ven ustedes cómo en definitiva precisamente el lirismo se produce justamente cuando me introduzco yo en esa realidad que en principio es inerte, que no significa nada, porque significa para mí. Y esto justamente determina la transformación de lo real.
Ustedes fíjense, por ejemplo, en la riqueza que tiene la realidad cuando se ensayan sobre ella las incontables posibilidades. En cambio, pónganse ustedes en el punto de vista distinto, el punto de vista de la falta de presión sobre la realidad. Justamente esa actitud tan frecuente, enormemente frecuente, en la cual caemos todos, además, parcialmente en nuestra vida, de resbalar sobre la realidad, de no atender a ella. Hay un problema muy claro, que es que ¿qué sabemos de la realidad? Si a uno se nos pregunta, por ejemplo, por algo que sea el contorno habitual de nuestra vida, y se nos pregunta cómo es, qué es aquello, a lo mejor nos quedamos indiferentes o quedamos pegados, no sabemos qué decir, porque no hemos reparado en ello, lo hemos usado sin verlo, por lo menos sin imaginarlo, sin revivirlo, sin interpretarlo. Y entonces es un repertorio de cosas mudas que no dicen nada. Y esto es justamente el prosaísmo. Hay muchas gentes, muchas vidas que transcurren precisamente en un prosaísmo total, porque no sienten interés por la realidad circundante, no reparan en ella, no la oprimen con los ojos, o con los oídos, o con cualquier manera de atención. Y entonces pasan por delante con una especie de indiferencia, y la realidad queda muda, no dice nada, no expresa nada. Ustedes piensen, por ejemplo, en la actitud utilitaria. El utilitarismo, que es una actitud bastante frecuente en la vida, pero que además es una doctrina, yo pienso en el utilitarismo como doctrina, que es filosóficamente muy pobre, realmente es muy poca cosa. Sin embargo, ha tenido una influencia y la sigue teniendo. El utilitarismo como doctrina es pobre, es muy poca cosa, es realmente poco atractivo. Y sin embargo ha tenido una influencia, sobre todo en la edad moderna, desde el siglo XVIII, ya en el siglo XVII, en el XVIII sobre todo, pero continúa. Hoy, en definitiva, el utilitarismo domina la visión de lo real que tiene gran parte de la humanidad. Y es justamente una visión prosaica de la realidad. Las cosas están ahí, son cosas, tienen una función, tienen una posibilidad, se pueden utilizar, se utilizan desde comer, que es lo más elemental. He dicho comer, ¿es tan elemental comer? Al hombre se puede definir de muchas maneras. Una de ellas sería de animal cocinero. Es tan importante. Todos los animales comen. ¿Comen qué? Comen lo que hay. Comen lo que encuentran. El hombre no. El hombre no se come lo que hay. El hombre guisa. Esto es asombroso. Ahí está todo lo humano y está la civilización. El hombre que tiene hambre no se come lo que tiene delante. Lo guisa. Por ejemplo, espera que el asado esté a punto. Aguanta su hambre hasta que ha guisado. Esa actitud de no comer todavía, ahí está lo humano, ahí está la civilización. La definición del hombre como animal cocinero es lícita y es muy valiosa. No es la única, por supuesto, no termina ahí la historia. Justamente es una interpretación de las muchas posibles. Pero es válida y es muy sumamente importante. Esto es lo mismo. Es evidente que el hombre evita el frío o el calor excesivo. ¿Lo evita cómo? Metiéndose en una cueva. Metiéndose en una cueva. O poniéndose a la sombra de un árbol. O metiéndose en el agua. Sí, pero no termina ahí la historia. Porque lo que hace a veces es hacer una choza, o un palacio, o una catedral, o encendiendo fuego,
o creando las técnicas inmensas, complejísimas, obra naturalmente sobre todo de imaginación, en las cuales vivimos en este mundo actual, por ejemplo. Ustedes imaginen si significa una transformación de la circunstancia, precisamente, porque escapamos a lo inmediato, a lo puramente utilitario, porque imaginamos lo que no existe. El hombre que quiere cruzar un río, que encuentra un río, si el río es ancho no lo puede cruzar. Puede cortar un árbol, lanzar el tronco y usar ese tronco como puente y pasar por el árbol al otro lado del río. Pero si el río es grande, tampoco puede, porque el árbol no llega a la otra orilla. Entonces puede desprender enteramente el tronco de sus raíces y hacerlo flotar, imaginando la embarcación más elemental. Y entonces navega, que es algo completamente distinto de nadar o de pasar un puente. Como ven ustedes, ahí nace la técnica humana, la técnica que puede llegar a la extrema complejidad de nuestra época, pero que es naturalmente obra de imaginación. Se trata de imaginar lo que no existe. No existe el puente, no existe la embarcación, naturalmente no existen. Las imagino mediante un acto creador, proyectando mis proyectos, imaginándome en una situación que no existe y que en principio no puede existir. Y esto, naturalmente, les pongo ejemplos absolutamente elementales y toscos, justamente porque son los más próximos, los más inmediatos. Comer, abrigarse, guarecerse del frío o del calor o de la lluvia, cruzar un agua que nos limita el paso, que nos corta el paso, todo lo demás. Y entonces, como se encuentran ustedes con que justamente si esto no se hace, el mundo es una realidad prosaica, no expresiva, no imaginativa, que no dice nada. Y esto puede acontecer en cada vida individual. Es evidente que cada vida individual tiene una dosis de lirismo, en este sentido, por estas causas, y una dosis de prosaísmo. En general, la vida de todos nosotros tiene porciones de las dos cosas. Si ustedes repasan cómo ven la realidad, qué porciones de la realidad ven ustedes con imaginación, con proyectos, con lirismo, y cuáles ven de un modo prosaico, como algo inerte, simplemente ateniéndose a lo que está ahí, a los datos que dan las cosas dadas, que están dadas. Los proyectos no están dados, las interpretaciones tampoco. Como ven ustedes, lo esencial es el elemento de irrealidad introducido en lo real. Eso es lo humano, justamente lo humano. Todo lo que es natural está ahí, es eso, es. Lo humano es y no es. Es real y es irreal. Y esa irrealidad, esa envolvente, irreal, que es evidentemente es el estímulo del arte, de la literatura, que consiste en añadir realidades que no existen a las que existen, apoyándose en ellas, naturalmente partiendo de ellas. El músico, el flautista, sopla en una caña. Naturalmente, si no tiene caña no puede hacer música, pero la hace, pero la música se añade. La música no es la caña, ni tiene la caña. ¿Comprenden ustedes? Y así sucesivamente. El que cuenta un cuento, el que inventa una historia, el que hace un poema, parte de lo real, parte de lo que encuentra dado, que es también ya imaginativo, como es la lengua, es la palabra, pero forja una historia. Se habla de ficción. Ficción es lo fingido, es lo imaginado, lo proyectivo. Y les decía a ustedes que esta alternancia entre lo prosaico y lo lírico
lo imaginativo afecta al contenido de cada vida singular, pero también a las sociedades. Hay sociedades dominadas por el lirismo o dominadas, por el contrario, por el prosaísmo. Y no es algo fijo tampoco, no es algo que pertenezca de un modo constante a una sociedad. No, hay fases. Se puede pasar, esto lo examinaremos en este curso, se puede pasar por fases de un predominio de lirismo o de un predominio de prosaísmo. El mismo país, el mismo grupo humano puede pasar por fases enteramente distintas. Y el problema sería ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Tal vez porque esto lo inician algunas personas individuales con una cierta capacidad creadora, tal vez porque haya un peso de la realidad tal como es. Piensen ustedes, en nuestra época hay un problema, en un sentido, el hombre está rodeado de realidades que no son reales. Bueno, ahora se habla de realidad virtual incluso, es decir, de realidad que consiste temáticamente en irrealidad. Pero por otra parte, hay como una saturación de cosas. Estamos rodeados de cosas. Esto ha producido una tremenda complicación de la vida, que se traduce simplemente en el que, no sé, venir aquí nos ha costado a todos bastante esfuerzo, porque el tráfico es espantoso y se tarda mucho en ir a cualquier parte. Entonces resulta que la vida actualmente está demasiado llena. ¿Llena de qué? Llena de cosas. Nos quedan pocos intersticios para imaginar, para crear, para introducir esos elementos irreales que son justamente los que le dan un sentido lírico a la realidad, los que le dan sentido. Es muy posible que esa impresión del atasco que tenemos en las calles ahora tenga una repercusión en la vida misma que está llena de cosas. El tiempo, el problema del tiempo, por ejemplo, el tiempo, ¿en qué se invierte? Se invierte en hacer cosas, operaciones utilitarias, operaciones que sirven simplemente para que funcione el mecanismo de la vida, con una sujeción precisamente a una serie de mecanismos que tenemos que poner en marcha, que actuar. Casi todas las operaciones del hombre actual emplean aparatos. Casi todo. Ustedes piensen, por ejemplo, que el hombre estaba durante toda su historia solo, en definitiva, exento. No rodeado de aparatos, sino de cosas familiares, las cosas de la naturaleza, los árboles, el paisaje, o los muebles, una casa en general casi vacía, con muy pocas cosas, con muy pocos muebles, apenas nada. Y entonces ese vacío, ese espacio vacío, lo tenía que llenar el hombre, en definitiva, con imaginación. Pero a fuerza de imaginar, no olviden esto, porque la situación es muy paradójica, a fuerza de imaginar, a fuerza de ser creativo, el hombre ha producido las técnicas y ha producido un mundo imaginario. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo el hombre vive actualmente de ficción. El hombre lee en gran proporción historias imaginadas, y va al cine y ve la televisión, que presenta en definitiva sucesos inexistentes, dramáticos, hasta el punto de que lo que estamos viendo en la televisión, y por eso podemos soportarla, tiene un carácter de irrealidad. La televisión nos sirve todos los días horas de atrocidades que no podríamos soportar si las tomáramos en serio. En general no las tomamos. Sabemos que sí, que es verdad que está aconteciendo. A veces está aconteciendo ahora mismo eso que estamos viendo.
Pero como la televisión suele dar historias ficticias, casi todo es historia ficticia, eso destiñe sobre lo real que estamos viendo. No acabamos de tomarlo en serio. Aunque sepamos que es cierto. Es decir, una parte de nosotros sabe que es verdad y que está aconteciendo. Otra parte lo aloja en ese mundo de la ficción que no hay que tomar en serio. Por eso resulta soportable. Pero la aglomeración de los elementos cuyo origen es la imaginación, la irrealidad, la ficción, produce tal condensación, tal densidad de lo que podemos llamar impactos de la vida humana, que produce una cierta asfixia, un cierto prosaísmo que nos envuelve también. Es curioso. Es decir, tenemos a veces un prosaísmo engendrado por la imaginación, la creación, lo que normalmente es la creación del lirismo. La vida humana es muy compleja, lo siento, yo no la he inventado. Pero es así. Y entonces nos encontramos con que la vida de cada uno de nosotros está constantemente, en cada instante, decidiendo, eligiendo, optando por una posibilidad o por otra. ¿Qué proporción de lirismo o qué proporción de prosaísmo tiene nuestra vida? Dirán ustedes, depende del ambiente que nos movemos, depende de la sociedad, de esta época en que vivimos, que no podemos elegir, evidentemente. Sí, y depende también de nosotros. Depende justamente de que ejerzamos o no esa presión, de que nos libremos, seamos capaces de librarnos de la condensación inmensa de cosas que nos oprimen por todas partes, de que busquemos un resquicio de espacio libre para imaginar, de que dispongamos por lo menos de una porción de nuestro tiempo. ¿En qué se invierte el tiempo? La mayor parte del tiempo de los hombres actuales viene ya dado por la imposición de las circunstancias. Tiene que hacer una serie de cosas. La jornada de casi todos está ya predeterminada. Y resulta entonces que falta el hueco, diríamos, del tiempo imaginario, del tiempo libre, el tiempo, en definitiva, en el cual se aloja el posible lirismo de nuestras vidas. Y resulta una situación curiosa, que es que cuando, por un azar, por el cambio de los días, por la división o lo que nos corresponde de tiempo, cuando por casualidad tenemos tiempo, no tenemos nada para el tiempo. Decimos, no tengo tiempo para nada. Y cuando tenemos tiempo, nos encontramos a veces con la situación paradójica de que no tenemos nada para el tiempo. Y entonces sobreviene el aburrimiento, que es la forma más intensa y más perniciosa de prosaísmo, justamente. Y esta es la situación frecuente. Una vida demasiado cuadriculada, una vida demasiado predeterminada. Por eso yo digo muchas veces que el azar es el gran liberador. El azar irrumpe en nuestra vida, interviene en nuestros proyectos, nos restituye a la esencial inseguridad de la vida. Adviertan ustedes que la vida es inseguridad, queramos o no. Pero el hombre actual tiene pasión por la seguridad. Es la pasión más fuerte que tiene el hombre. La pasión por la seguridad del hombre actual explica 2/3 de la realidad de nuestro mundo. Absolutamente. Desde la organización social y política hasta la esperanza o la falta de esperanza en otra vida, porque es insegura y el hombre quiere seguridad. Y lo único que puede ser seguro sería la nada. Esta es la situación. Como ven ustedes, por tanto, en una época que podría ser de un extremado lirismo por la posibilidad inmensa de recursos,
Ustedes piensen, por ejemplo, en el tesoro imaginativo y lírico a última hora que representa la cultura, el pensamiento filosófico, la literatura, el arte, la música, el espectáculo. A última hora, a fuerza de condensación de todo eso, de exceso de todo eso, hay como una especie de asfixia de la capacidad imaginativa. Y eso justamente engendra ese prosaísmo que culmina en el aburrimiento. Como ven ustedes, acabo de decir, depende esa situación, depende de las circunstancias, depende de la época, sí, y depende de nosotros. Quiero decir que el hombre, a pesar de todo, siempre es libre. Tal vez tenga poca libertad, pero es libre. Mientras el hombre es libre, mientras elige entre sus posibilidades, por pocas que sean, siempre ejerce el acto de libertad. Y en la medida en que se ejerce el acto de libertad, brota el lirismo, brota el interés, el dramatismo de la vida, esa irrealidad que nos hace trasladarnos a un mundo del cual no somos autores, pero sí somos coautores, porque hemos introducido en él esa imaginación. Y es lo único que nos puede realmente interesar. Seguiremos, si podemos, el año que viene.